¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Granada Debate. Vamos a poner encima de la mesa, como suele o como viene ocurriendo cada 15 días, cada 2 semanas, los temas que están encima de la mesa, nunca mejor dicho, en materia provincial. En la Diputación de Granada, es verdad que además mañana tienen un debate muy bonito con el Pacto Provincial de la Economía Social, Solidaria y el Bien Común, pero hay temas de los que sabe que empezamos y ya nuestros propios protagonistas, nuestros propios invitados, van a ir dando más temas, seguro que les interesan todo y vamos a pasar un rato de debate bueno y un rato de charla, espero que entretenido y sobre todo para que sirva de pulso para saber cómo está la provincia, la Diputación Provincial. Tenemos la suerte además de que esté hoy aquí un componente del equipo de gobierno, así que estamos muy satisfechos de poder contar hoy con don Manuel Gómez Vidal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas noches ya, buenas noches. Que ha sido un placer tenerle aquí, es un placer. Para mí también lo es, y compartir además de con vosotros, con el grupo de compañeros y con mi compañera Inmaculada, con los que tenemos además oportunidad de debatir habitualmente. Nos vimos hace poco hablando del Geoparque del Cuaternario, eso tiene muy buena pinta, ¿eh? Fantástico proyecto, yo creo que al final lo hemos comprendido todos y espero que además sea una herramienta de lucha potentísima contra la despoblación de la zona norte, que, como entienden, uno de los principales problemas políticos que tenemos en el norte de Granada. Yo llegué a preguntar a su concejal de turismo, digo, oye, ¿podemos ir a verlo un poco? Y dice, hombre, un poco, o sea, son 1.400 kilómetros cuadrados. Ya lo que tú decidas, lo que tú decidas. Juan Arenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Lo del parque está bien, pero hay temas, ¿no?, encima de la mesa, hay temas que preocupan, ¿no? Un montón de cuestiones que es verdad que con el gobierno, y además también felicitar a que Manolo esté hoy aquí, pues tendremos esa interlocución y sobre todo para que la ciudadanía conozca en qué situación está nuestra provincia, qué proyectos hay y qué propuestas hacemos desde la oposición. Inmaculada Hernández, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchos temas. De hecho, había uno que fue propio del Partido Popular, de esos 23 obras que estaban en el contrato entre Diputación y FCC. No voy a empezar a saco, ¿eh? No voy a empezar vamos a empezar ahí. Pero muchos temas también de los que hablar, ¿no? Sí, es muy interesante que hagamos estos programas porque es bueno que la ciudadanía tenga el pulso también de la institución provincial, de lo que pasa dentro de la institución provincial. Me parece muy acertado este programa. Es un placer que esté aquí. Muchas gracias. Raúl Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Fran, buenas noches. ¿Todo bien, no? Aquí de nuevo. ¿En la Diputación todo correcto? Más o menos, ya sabes. Bueno, vamos a empezar hablando, tenemos muchos temas. Por cierto, Venta Quemada es una de las noticias, ok todo ya, ¿no? Sí, ok, desde ayer creo que fue cuando se produjo la recepción definitiva. Es que era uno de los temas que teníamos siempre encima de la mesa. Sí, hablaremos de ciclo integral del agua y además porque creo que si hay otro problema político de primer nivel es lo que está pasando con el agua y más con la pertinaz sequía que decían los antiguos, ¿no? Preocupa precisamente todo el problema del agua, todo el problema mezclado también, aunque no de la misma categoría con residual. ¿Cómo veis esos temas ahora mismo? Hombre, el problema del agua es fundamental. Sí. Ahora mismo estamos en una sequía que creo que desde el año 73 no estábamos en un nivel de sequía actual. Nosotros incluso en el Ayuntamiento de Granada hemos presentado una moción, sobre todo para intentar concienciar a la gente de la necesidad de ahorrar agua. En Diputación se está trabajando en un proyecto de ciclo integral de agua que vamos a ver si va para adelante. Hace ya año y pico que empezó a trabajarse en eso. Esperemos que en las distintas zonas donde hay necesidad se haga. Y también en el caso de las depuradoras, a ver si la Junta de Andalucía se pone las pilas, que estamos pagando una tasa en la factura a todos los ciudadanos y sin embargo no se hace las obras de depuración que se tendrían que hacer. Ahora creo que se ha presupuestado en la Junta el tema este del colector de Vega y alguno más creo, pero que hace falta invertir mucho en depuración y en el ciclo integral del agua, que es fundamental. Sí, efectivamente, iniciamos este mandato diciendo que va a ser la legislatura del agua y casualidad de la vida empezamos con la sequía, pero después también con la falta de ejecución de los compromisos que poco a poco el gobierno ha ido adquiriendo. El primer año se han dedicado 2 millones de euros al ciclo integral del agua y no se ejecutó nada. Y este año estamos no en la misma línea, sí se está ejecutando algo más, pero no sé si llegaremos ni siquiera al 50% de esos 2 millones de euros que se iban a emplear en el ciclo integral del agua. Nosotros creemos que es un tema fundamental por muchísimos motivos, temas medioambientales, temas de depuración, temas del servicio a la ciudadanía, porque lo que ha pasado en Venta Quemada no es de recibo, que haya vecinos de nuestros municipios que se hayan pasado meses teniendo que beber agua embotellada
porque no se hacían unas obras que no eran de especial dificultad, simplemente porque tenemos un atasco muy importante y un cuello de botella en la gestión administrativa en Diputación Provincial muy grande, y entonces creemos que esperemos que empiece a llover, para que acabe la sequía, pero que también la Diputación empiece a hacer efectivos todos esos proyectos que a día de hoy siguen en los cajones. Inma. Pues bueno, nosotros pensamos que falta ejecutar los proyectos, que el papel lo aguanta todo, y aquí hay mucha intención, se presupuestan, pero luego las obras no se ejecutan. Y como decía Juanfran, el presidente en su discurso de investidura acuñó aquella famosa frase de que esta iba a ser la legislatura del agua, y nosotros apostillamos, y parece que del agua, pero de la embotellada, porque en Ventaquemada hemos tenido una obra que era de especial, muy fácil de arreglarla, además la cantidad de lo que suponía arreglar ese problema de agua era mucho inferior a lo que se estaba invirtiendo en botellines, pero es que hace poco tuvimos otro problema en Alamedilla, donde también se estaba suministrando agua embotellada. Entonces tenemos el problema del agua, que se presupuesta, que se planifica, pero luego no se ejecuta. Igual que en el agua, este problema nos estamos encontrando, bueno, ya veremos en los otros temas que se trate, pero es que ese es el denominador común en la Diputación Provincial de Granada, que no acaban de arrancar, que llevamos 2 años de mandato y no acabamos de ejecutar las obras que son muy necesarias. Obras que son necesarias y ahora se han puesto especialmente de manifiesto por la terrible sequía en muchos de los municipios que captan el agua de los pozos. Ha bajado tanto el nivel freático que se han secado los pozos, y son muchos los alcaldes los que nos están visitando, dicen, mira, que vamos a ver al presidente, que no tenemos agua, que no vamos a tener agua en meses, en unos días, en cada pueblo según su situación, y nos dice que no tiene partida presupuestaria, que él no tiene partida presupuestaria, que con el ciclo integral del agua lo arreglaremos, pero es que el ciclo integral del agua ya se ha repartido entre los distintos municipios que han pedido obras. Entonces, aquellos que tienen un problema sobrevenido de primer nivel, como él, el suministro de agua, se quedan totalmente desatendidos. Claro, esperemos que llueva, pero es que esa no es la solución. No podemos esperar que el agua caiga del cielo. Tenemos que ser previsores y arreglar. Bueno, y ha sacado Raúl el tema del canon que todos los vecinos de Andalucía llevamos pagando mucho tiempo en nuestro recibo, el euro para las depuradoras de agua. Pero ¿qué pasa con esas plantas depuradoras de agua? O sea, la Junta de Andalucía, ¿cómo no puede estar cobrando a todos los vecinos y nunca llegan a terminarse esa obra de depuración de agua? O sea que el ciclo integral del agua debería ser uno de los problemas que más debería ocuparse la Diputación Provincial, porque es de especial gravedad. Y no solo para un titular, no solo para venir aquí y decir ya están las obras presupuestadas, vamos, lo estamos planificando, lo estamos pensando. Ese es el problema que tenemos en la Diputación, que se pasan planificando y pensando, pero que no se ejecutan las obras. Y así lo ha puesto también manifiesta mi compañero de Izquierda Unida, presupuesto, si cogemos el estado de ejecución del presupuesto, pues un clamor, porque es que de lo presupuestado, lo que realmente se ejecuta, cero. Manolo. Bien, yo creo que compartiendo que el problema de todo lo que es el ciclo integral del agua, pero especialmente el del abastecimiento de agua potable a las poblaciones, a los pueblos, a los pequeños pueblos, va a ser quizá uno de los principales problemas de la agenda política en los próximos años, señalar algunas cosas. Es verdad que nos dicen que tardamos mucho tiempo en planificar, pero también es verdad que cuando Juanfran hablaba de que nosotros acuñamos que en este mandato sería la legislatura del agua, es porque por primera vez, en la institución provincial nosotros desgajábamos una parte de las inversiones de la Diputación de Granada para dedicarla a una finalidad específica que era la inversión en el agua. Y yo puedo compartir con mis compañeros contertulios el cómo se gestiona desde que se piensa hasta que se redactan los proyectos y hasta que se ejecutan. Y es que este es el gran problema, que cuando hablamos de parálisis, de ejecución cero, en realidad lo que estamos diciendo es tapando una verdad, y es que las inversiones que se planifican en un año se suelen ejecutar al año siguiente, a los 2 años, a los 3 años en la institución provincial, en todos los programas y desde siempre. O sea, esto ha sido común y lo podría compartir mi compañera que ha tenido la responsabilidad de gestión económica igual que yo. Evidentemente, estábamos también intentando cambiar esto, hasta el punto de que señalábamos que no debíamos de poner el dinero antes que los proyectos, que es lo que se hace en la Diputación de Granada. Se ponen los créditos y después empiezan las convocatorias a redactar proyectos, con lo cual el ciclo de ejecución de ese proceso se va a 2, 3 años como mínimo. Claro, cuando se ven los porcentajes de ejecución de ese año, 0%.
o 0 no sé cuántos por ciento, o 5%. Al final lo que pasa es que la inversión que se está haciendo de los ejercicios anteriores, que son los que están cargando en el propio ejercicio, porque la Diputación sigue haciendo las grandes políticas que tenía que hacer, ¿no? Y es verdad que hay casos puntuales, porque aquí, aparte de hacer obras, pues efectivamente no podemos luchar contra el tiempo, pero seguramente tenemos que coordinar mejor políticas con otras administraciones, tenemos que mejorar la policía de agua, tenemos que mejorar el abastecimiento y hemos puesto alguna infraestructura. A mí tampoco me gusta ver los camiones llegar a la Medilla a dar agua para las necesidades básicas de los ciudadanos. Son elementos paliativos que se tienen que resolver con otras soluciones más integrales. Raúl, venga, empieza. Bueno, pues yo, hombre... A partir de ahora no doy paso, ¿eh? Habláis cuando queráis. Cuando queráis. Que yo sé que sois muy educados, entonces estoy bastante de acuerdo con lo que se está diciendo, porque ha dicho Inmaculada, ¿no? Hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Es decir, aparte de que estamos ante una sequía tremenda, que es verdad, pero es que las administraciones públicas tienen que prever. Y no me vale eso de que se presupuesta para otro año. Bueno, tenemos un ejemplo claro que no depende de Diputación Provincial, ha dependido en su momento del Gobierno, después dependió de la Junta de Andalucía y ha dependido otra vez del Gobierno, que es la presa de Rules, por ejemplo. Soy muy pesado en este tema, pero es que tenemos la mayor piscina de Europa. O sea, tenemos una presa de Rules ahí que se hizo, que costó muchísimo dinero, y por no hacer unas canalizaciones que valen 300 millones de euros, que no es tanto dinero que se revierte en beneficio luego de los ciudadanos y que se ahorra un dinero con esas canalizaciones, y estamos perdiendo agua que se tira al mar, pero como en un año de la presa de Rules creo que son 10 años de la presa de Béznar, ¿no? Entonces no es lógico con esta sequía, y creo que tenemos que presionar al Gobierno de la Nación y a la Junta de Andalucía, que es la que tiene que decir en qué se invierte durante 6 años, y ya ha decidido que para los siguientes 6 años son 50 millones de euros la presa de Rules, que invierta 300 millones de euros, porque no podemos estar 30 años para que se hagan las canalizaciones. Es un ejemplo. En el tema de la Medilla es un tema un poco más complicado, porque se trata de contaminación del acuífero y ahí hay que hacer estudios, etcétera, y creo que se va a llegar a la vía penal, porque también el pozo que hay de donde se surtía el agua estaban por lo visto cogiendo agua regantes incluso de otras provincias, con lo cual ahí creo que van a ir a la vía judicial, y es un tema mucho más complicado. Creo que Diputación iba a poner los servicios jurídicos de Diputación al servicio del alcalde de la Medilla. Entonces ahí sí es verdad que no, creo que no es culpa de Diputación y creo que hay que buscar una solución. Juanfran, ¿hay más? Sí. Realmente el debate sobre el agua, pero igual que el agua, las casas cuevas y un montón de elementos y de proyectos que están sobre la mesa, y que sé que alguno, como el último que he mencionado, las casas cuevas, don Manuel le tiene especial cariño porque está muy vinculado a su comarca. Pues el problema que hay para todo eso es que la Diputación es una estructura que se ha colapsado. Le pasó a la Unión Soviética en los años 90, que después de un montón de años de mal funcionamiento acaba colapsando en lo económico y acaba saltando por los aires. Y eso es lo que le está pasando a la Diputación, está colapsando en todos los ámbitos. Y entonces, es verdad, lo que pasa. Día celebraste la Revolución Rusa, ¿no? Seguimos celebrándolo, estamos en el aniversario de 1917 y no de 1991, que es diferente, Raúl. De manera que nosotros consideramos que la Diputación está colapsando, porque ahora mismo ha habido un montón de cambios normativos con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública, toda una serie de cambios normativos desde 2012, a los cuales la Diputación no se ajusta. Por ejemplo, la situación de la concertación, que tiene un carácter de bianualidad, pues ¿qué acaba haciendo? Que al final acaba saltando la regla de gasto, tenemos que hacer planes económicos financieros y la Diputación no acaba de encajar en el nuevo sistema. Y hay que irse a un proceso de repensar la institución, que es lo que nosotros hemos propuesto en el debate de la provincia, y una reorganización de la misma. Pero realmente ese proceso que estamos proponiendo desde todos los grupos, creo yo, no se está llevando a cabo, y al final estas son las situaciones. Y Manolo decía, pusimos 2 millones de euros con algo que era simplemente una idea, y esos 2 millones de euros acabaron pagando la deuda a bancos. Eso es desgraciadamente lo que está pasando, y realmente consideramos que a quien le corresponde en este caso es al Gobierno de poner el dinero donde hay que gastarlo. Con Izquierda Unida, por ejemplo, asumieron un compromiso y se creó una partida presupuestaria con 1 euro. No sé si te acuerdas, Manolo, la colonia de Béznar. Bien, ahí es una realidad, sabemos que se tarda, se está moviendo la parte administrativa para llegar a realizar ese proyecto. Nosotros esperamos que este año, después de un año transcurrido entero, esa partida tenga ya una consignación concreta para empezar a desarrollarlo. Pero si hubiéramos puesto todo el dinero de la inversión el primer año, pues ese dinero nuevamente hubiera ido a pagar deuda financiera, y consideramos que es un error.
Por primera vez os voy a pedir ya, a partir de que Isma hable, para igualarlo todo, brevedad, ¿vale? Porque hay muchos temas y si no sé... No, yo quería A partir de que hable Isma. Sí, quería puntualizar porque lo que está pasando en la Diputación Provincial de Granada ahora mismo es una falta de coordinación y una falta de trabajo en equipo y de planificación, pero transversal. Aquí ahora mismo hay reinos de taifa y cada uno está separado, y entonces así las cosas no salen. Si el presupuesto es la herramienta más importante que tienen los políticos, porque se plasman las políticas que se van a ejecutar, ¿a qué se va a dedicar la Diputación en un año? Y el presupuesto de 2017 se nos trae en el mes de marzo, con 3 meses de retraso, pues esos 3 meses llevan de retraso en la ejecución presupuestaria de todo. Hombre, aquí mis compañeros Manolo, al que le tengo mucho cariño, dice, no, es que el problema histórico de la Diputación, que se presupuesta un año y se ejecuta en el año siguiente y hay un desfase, ¿no? Ese problema se ha intentado paliar, y lo que tienen que trabajar precisamente es en que eso no pase, pero toda vez que retrasan el presupuesto, pues ya volvemos a retrasar las inversiones, la obra, porque es así. Si lo traen en marzo en vez de en enero, o sea, en vez de en diciembre para que esté en vigor el 1 de marzo, pues retrasamos toda la inversión un montón. Si empezamos en marzo, en abril, y las obras se van 6 meses licitando, evidentemente es imposible que se ejecuten en el año la obra. Pero es más, en el anterior mandato, cuando yo era responsable de Economía, se hizo un esfuerzo presupuestario y se intentó adecuar ese desfase. El Partido Socialista puso en pie de guerra a todos los alcaldes de la provincia de Granada. En vez de, como nosotros hemos ofrecido, echar una mano y buscar la solución entre todos, consensuar un nuevo modelo de diputación donde se presupuesten obras y se puedan ejecutar. Lejos de tomar esa idea que era muy buena, antepusieron intereses partidarios y partidistas y ahogaron esa idea, esa iniciativa que tuvimos de presupuestar para que se acompasara lo que se ejecutaba de planes, en concreto de planes de obras y servicios, a lo que se había presupuestado. Eso se vio truncado y cuando ellos gobernaran lo iban a arreglar. Lo que pasa es que van pasando los días, los meses y ya los años y no traen ninguna iniciativa nueva que vaya paliando los defectos estructurales de la Diputación, que los problemas se van agravando, porque tenemos un montón de diputados en sus reinos taifa, totalmente desconectados, con un presidente que está más pendiente de su partido, que también preside, y no está presidiendo la institución provincial, y no hay un proyecto político. No podemos decir a qué se puede dedicar la Diputación Provincial de Granada, porque carecen de proyecto político, van a salto de mata. Hombre, y que las grandes obras que se presupuesten y no se ejecuten, ¿a qué nos lleva? A que la Diputación Provincial de Granada se está dedicando a amortizar deuda. ¿Por qué devuelven dinero a los bancos? Porque lo han presupuestado, lo han pedido a los bancos y cuando acaba el año no son capaces de ejecutar. A eso, tenemos remanentes de tesorería millonarios. ¿De dónde vienen? Pues que no se ejecuta el presupuesto. Entonces, la disponibilidad presupuestaria que hay viene porque precisamente no es como para presumir de los remanentes. Tenemos remanentes de tesorería porque no se ha ejecutado nada, por eso es remanente. ¿Qué hacemos? Amortizar deuda. Eso se está dedicando a la Diputación Provincial de Granada, con más de 40 millones de euros de amortización de deuda. Manolo, insisto, podéis pedir paso cuando queráis, porque si no... Bueno, aparte de que Juanfran me acaba de hacer la primera enmienda al presupuesto con la colonia de Vilna, yo creo que efectivamente hay un elemento absolutamente nuevo en la acción política de las diputaciones, que son los marcos normativos generales que nos han incorporado fundamentalmente el Gobierno de España. Decía Isma, dedicamos los recursos a amortizar deuda. ¿Por qué? Hoy el Grupo Socialista pedía ya de forma activa eliminar una regla fiscal que nos está haciendo muchísimo daño, que es la regla de gasto. Nosotros no entendemos que teniendo superávit presupuestarios tengamos que dedicar el dinero precisamente a eso, a amortizar deuda, y lo hacemos porque nos lo impone la ley. Nos lo impone la ley. Y eso no tiene ningún sentido cuando además la provincia necesita de inversión y de empleo. Y yo puedo comprarle una parte de discurso, pero es que al final yo siempre digo que el principal recorte que tiene la Diputación es tener que cumplir las leyes del Gobierno de España. Yo puedo entender que decían, el presidente se dedica a otras cosas. No es verdad, no es verdad. Yo esta mañana he tenido la oportunidad de compartir con él una reunión sobre presupuesto además con responsables profesionales. Presupuesto de la Diputación. De la Diputación. O sea, hemos estado haciendo una evaluación previa de cómo vamos a guiar las cosas y he estado con el presidente pues desde las 9 de la mañana
hasta las 10 y pico, que se ha ido como presidente a Cortes y Graena y ha vuelto y ha estado conmigo hasta las 3 y pico de la tarde, hablando de plantilla, de planificación de recursos humanos, que no deja de ser un gran trabajo en equipo, que además hace muchos años que no se hace en la Diputación. En mandatos anteriores, gobernados por nosotros y gobernados también en el mandato anterior. Luego sí se trabaja en equipo, porque además, ¿pero cuál es el problema? Que efectivamente necesitamos recursos humanos para, por ejemplo, el área de medio ambiente. Tenemos un problema, no podemos vincularlo, porque no tenemos recursos y la ley nos lo prohíbe. Queremos poner más profesionales en las áreas de verdad que son el corazón de la Diputación, las áreas de obra, y no podemos hacerlo. Tenemos un problemón tremendo en el CIE, tenemos en el Centro de Desarrollo, tenemos en los centros sociales, los servicios sociales, y hemos perdido la autonomía. Es que ese es el gran problema de fondo, por unos elementos de disciplina fiscal seguramente ligada a políticas necesarias en el Estado o no necesarias. Yo no estoy de acuerdo, pero en cualquier caso, el gran problema de todas las administraciones locales es la pérdida de la autonomía. Y si tenemos equilibrio entre los ingresos y gastos, ¿por qué tenemos que dedicar, por falta de ejecución, por los ciclos económicos en que se planifican las inversiones, por qué tenemos que dedicar ese dinero, esos 2 millones que pusimos para el agua y que no y además lo hicimos con la voluntad de creer que lo íbamos a poder hacer en el ejercicio? Pues como no se financiaban con dinero del banco y tal, pues al final eso da dinero que hay que ponerlo otra vez, pero ese dinero, como efectivamente señalaban, pues hay que ir a... ¿Es cierto lo de los reinos de Taifa que decía la diputada? Bueno, habría que revisar el modelo de diputación, porque posiblemente el modelo de diputación, que es también histórico de todos los mandatos, a lo mejor podría cambiarse también, y yo pienso que me gustaría más diputados en los territorios, con los problemas de la política de los ciudadanos, y 4 o 5 grandes áreas matriciales. Ese sería mi modelo de diputación, pero evidentemente aquí al final es verdad que todos los gobiernos han tenido tensiones entre diputados, porque es lógico, cuando se le asigna un presupuesto a cada área, cada diputado quiere hacer más política, y es lógico. Mi diputada de Cultura quiere más dinero para sus actividades culturales, para sus programaciones culturales, pues evidentemente, y la de deportes quiere más para los deportes, y la de servicios sociales más para sus necesidades sociales, y al final eso da tensión, pero eso es lógico, y además es hasta saludable. El roce del cariño siempre. Sí, hasta saludable. Yo lo que veo es que hay un poco de incongruencia en una cosa, es que a diferencia de otras administraciones, da la casualidad de que en Diputación hay dinero. O sea, tenemos una maquinaria de gente, o sea, creo que son 2.000 funcionarios, todos muy buenos, que trabajan mucho, y sin embargo luego no se ejecutan los presupuestos. O sea, eso no se traduce en un servicio al ciudadano. ¿Qué pasa? Pues que al final es como si tenemos un gran elefante, una gran empresa, que para mover una pata pues tienes que mover primero un gran mecanismo, ¿no? Entonces yo sí veo un cierto problema ahí. Veo otro problema, y es que por lo menos nosotros asistimos a los plenos y tú hiciste más, tú hiciste menos, y no nos preocupamos, quizás Partido Popular, Partido Socialista, y no es una crítica, sino que no nos dedicamos a ver qué es lo bueno para la provincia. Tanto el Partido Popular siempre reprochando, incluso cuando hay una buena iniciativa, como el Partido Socialista también, que cuando llega hay varios proyectos que son del Partido Popular, no porque sean del Partido Popular van a ser malos, o sea, había proyectos que eran buenos, no sé, los caminos rurales. El mismo tema del reciclaje que vamos a tomar ahora, o sea, había un proyecto que llega el Partido Socialista y lo cambia todo para no hacer nada. O sea, en caminos vecinales, si hay dinero, ¿por qué no se invierte en caminos vecinales? Pues se cargan el plan de caminos vecinales y no se invierte. En el tema del reciclaje, había habido ya un pacto junto a Andalucía, Alendín, etcétera, etcétera, que ahora vamos a tratar después. Y para hacer un plan especial y para que las obras de RESUR se ejecutaran, pues no se hace. O sea, ahora se dice que no, que las licencias por obras, pues claro, el Ayuntamiento de Alendín se pone a la contra y no se hace. Eso va en perjuicio de los ciudadanos de la provincia en general. Y creo que debemos tener un sentido, digamos, de Estado, no de provincia, y que nos pongamos de acuerdo todos, por lo menos para los grandes temas de la provincia, e intentar sacarlos para adelante, porque si no, estamos paralizados y estamos perjudicando al ciudadano. Esa es la realidad. Rápido, perdona, Juanfran, ¿hay y tú y más en los plenos entre PP y PSOE? No, no suele haber y tú más. Y más. Es verdad que a veces, es verdad, incluso por ser más didácticos, incluso por ilustrar a grupos nuevos como ciudadanos que no tienen memoria histórica de la Diputación,
se explica lo que se hacía antes, cómo se hacía antes, cómo se está haciendo ahora y si es mejor o peor. Pero quizá en ese sentido de ser más pedagógico y didáctico, de que todos los diputados se entiendan. Le hacéis un favor y encima de todo lo pagan así. Está claro que parece que no tiene mucho éxito. Te lo agradezco por la información, de verdad, pero que muchas veces llevamos ya 2 años y ya sabemos de qué va un poco el tema, ¿eh? Y creo pues que nada, no haremos más labor pedagógica. Se acabó la pedagogía. Juanfran. Bueno, yo como profe de historia tengo que decir que sí es importante muchas veces remitirse a la raíz de los problemas para llegar a ser conscientes de por qué pasan esas cosas. Pero compartiendo el discurso de fondo de Manolo, de lo que supone la modificación legislativa, que a partir, no olvidemos, Manuel, que también tiene que ver con Zapatero, su reforma del artículo 135, y a partir de ahí se desencadena toda la reforma, que fundamentalmente ahoga a la administración local, que hoy día es la más saneada precisamente de todo el Estado, aunque sigue estando ahogada por las leyes que el Partido Popular aprobó. En la Diputación tenemos un problema de organización, porque voy a dar algunos ejemplos. Hay servicios cuyo responsable tiene un montón de responsabilidades más, y lo hemos denunciado desde nuestra fuerza política, y encima con situaciones que nosotros creemos que son irregulares y a día de hoy no tenemos ninguna respuesta. Para conseguir una reunión del interventor del Ayuntamiento de Albolote con el tesorero de la Diputación, que a su vez es el responsable del Servicio Tributario Provincial, tuvo que llamar este diputado al diputado de Economía para que le hicieran un hueco en la agenda, porque llevábamos 6 meses, ¿no? llevábamos 6 meses intentando que esa reunión se produjera y no se producía. El CEMCI, se aprobó la plaza de director todavía, o directora, y todavía no está cubierta la plaza. En el tema de personal, el responsable de personal dimitió, que yo sepa, a día de hoy no se ha cubierto la plaza de responsable de personal. Patronato Federico García Lorca, perdimos a Alfonso Alcalá y a día de hoy, que yo sepa, tampoco está cubierto. ¿Qué significa eso? Que empieza a haber un vacío que hace que se imposibilite ni la gestión, ni absolutamente nada. Y claro, eso lleva al atasco y al colapso en el que en este mismo momento estamos viviendo. Y creemos que es fundamental desatascar la Diputación, porque a los granadinos de la Granadina les interesa que haya 42 millones de euros de remanentes, o sea, al final el superávit de la Diputación, y presumamos de eso, creo que es un error, porque esos 42 millones de euros tenían que estar trabajando para la gente, es decir, en inversión pública, generando empleo en una provincia que tiene un problema estructural en desempleo y que al final se está solucionando con más precariedad, con más temporalidad, mientras las administraciones públicas acaban guardando su dinerito en los bancos. Y es tremendo. El problema es que aparte sí, además se pierde, porque de un año para otro hay cosas que son inversiones conjuntas en las que si nosotros invertimos una parte, la Junta o el Estado invierte otra, y sin embargo eso no viene al presupuesto siguiente, con lo cual estamos perdiendo también dinero y tiempo, claro. Yo sí quería también apuntar, porque se ha dicho aquí ya por distintos grupos políticos, se habla de las normas tan malas del Partido Popular en cuanto a... Bueno, pues esto resulta, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera sí que pone unas reglas fiscales que son muy rígidas para los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Claro, ahora las quinielas los viernes, no los lunes. Es que ahora la situación ha mejorado, pero la realidad es una situación de crisis a nivel nacional y una deuda pública, un déficit público en España de la administración espectacular. Y es el gobierno del Partido Popular, que empezó precisamente el Partido Socialista, pero es el gobierno del Partido Popular quien, en este caso el ministro Montoro, pone en marcha estos mecanismos para los ayuntamientos que estaban en quiebra técnica. Había que adoptar medidas para sanear esos ayuntamientos, y esto se entiende con una explicación doméstica. A ver si tú que no la escuche Ciudadanos, que no la escuche Ciudadanos, porque va a pensar que estoy más. Sí. Si tú no haces los deberes, te voy a decir yo cómo los tienes que hacer, te los voy a tutelar y te los voy a poner. Claro que sí, te los voy a poner, porque resulta que los ayuntamientos lo que estaban haciendo es acumular facturas en los cajones. ¿Y quién no cobra? Los pequeños proveedores, los proveedores de los pueblos, la pequeña y mediana empresa, son los que no cobran sus facturas. ¿Qué hizo el gobierno? Saca un plan de pago a proveedores. Ahora tú, ayuntamiento, le pagas la factura y esa deuda la transforma en una deuda con el banco. Pero el proveedor ha cobrado, ese pequeño proveedor ha cobrado su factura y puede pagarle a su trabajador y puede crear empleo y riqueza. Esa es una de las medidas que se adoptó. Otras reglas fiscales, la regla de gasto. Claro, tú no puedes de un año para otro subir el presupuesto lo que quieras. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en España lo que pasaba es que con los pelotazos urbanísticos se preveía un presupuesto crecer de un año para otro, y como había muchísimo dinero, el ayuntamiento empezaba a contratar personal y a hacer gastos estructurales, y dotaba al ayuntamiento de una infraestructura que luego no podía mantener, porque esos ingresos eran puntuales, eran irreales.
y se contrataba mucha gente. Por eso se impide contratar gente de un año para otro más de un 1%, que no suba el capítulo de gasto. Por eso se impide crecer el presupuesto más de una tasa en referencia al Producto Interior Bruto. Por eso se ponen esas reglas fiscales, que es cierto, se obliga que si te sobra dinero, primero sanea el ayuntamiento, primero amortizas deuda y con lo que te quede hagas inversiones financieramente sostenibles. No inversiones que se te ocurran que generen más gastos para el ayuntamiento, sino inversiones que ahorren a la larga dinero al ayuntamiento y que ayuden a dar un servicio a los ciudadanos. O sea, que es que aquí llegamos a la simplicidad, o es que el PP es tan malo, la regla de Montoro, es que nos tienen asfixiados, nos tienen intervenidos. No, es que en aquel cuadro macroeconómico era necesario decirle a los ayuntamientos cómo tienen que hacer las cosas. Es verdad, no es menos cierto, que incluso personalmente, hablando con el ministro Montoro, dijimos, oye, saca las diputaciones provinciales o da una regulación diferente, porque nosotros somos el ayuntamiento de los ayuntamientos. Sí, que no esté dentro metido igual que los ayuntamientos. Y a lo mejor tenías que dar un trato diferenciado a los ayuntamientos y a las diputaciones. Y no es menos cierto que se está trabajando en ello, pero que cuando nosotros llegamos al Partido Popular, llegó a la Diputación Provincial de Granada, el nivel de endeudamiento estaba por encima del legalmente establecido y hubo que poner en marcha un plan de reequilibrio económico-financiero. Pero si es que si no se hacen los deberes, si no se hacen bien las cosas, o seguimos tirando con pólvora de rey. Respecto a lo que dice doña Inmaculada. Con una pregunta, ¿sabe usted lo que cuesta un Eurofighter? Un Eurofighter es un avión caza de los que tiene el ejército español, de los cuales se nos han caído varios en los últimos. Un Eurofighter nada más cuesta 190 millones de euros, casi el presupuesto de la Diputación Provincial. Y sin embargo, los recortes vienen en la administración local. ¿Por qué esos mismos recortes no se han aplicado a la administración del Estado, a la administración autonómica? Y sin embargo, es la administración local la que está más cerca del ciudadano, la que tiene que, el ciudadano se sienta en tu mesa y te dice, no puedo pagar la luz, no puedo pagar el agua, y ya lo detraca así lo del bono social. Que al final el gobierno legisla para que los ayuntamientos paguen. Es una cosa tremenda. Pero es que lo que está haciendo la demagogia es tremenda. No es demagogia, es simplemente que ustedes podían haber tomado medidas de carácter transitorio hasta que la situación se solucionara, pero tenemos casos como el de la Diputación de Sevilla, donde con 40 millones de superávit plantearon hacer un plan de empleo en una provincia donde el empleo, sabe usted que en Andalucía tenemos un pequeño problema con casi 1 millón de parados y paradas, y no se pudo. Y el ministro Montoro dijo que no se podía hacer esa inversión en generación de empleo. Eso es lo que no es entendible, que cuando ya se generan los superávit, el gobierno siga con esas medidas que al final, ¿a quién están beneficiando? Están beneficiando a las grandes empresas que se están quedando absolutamente con todos los servicios públicos, doña Inmaculada. Que es que lo hemos visto con lo que acaba de pasar el Indeco en Motril. Si es que, bueno, si es que se te acumulan las cosas, Manolo. Hablas de usted, con lo cual me dijeron que eso era ya una línea roja. En estos debates de diputación, en cuanto empiezan a hablar de usted, cuidado. Es muy sencillo, yo lo pongo como un ejemplo. Regla de gasto en el municipio de Gor, que quieren hacer una residencia de mayores. Tienen 800.000 euros en cuenta corriente y deuda cero. No los pueden invertir. Ya está, no los pueden invertir. Eso es un caso de lo que es la aplicación de una regla de gasto en una corporación local. Y muchos municipios tienen superávit y muy bien que lo y deuda cero. Claro, pues por eso hay que cambiar la regla. Porque el municipio de Gor no tiene que construir una residencia de mayores, se la tiene que construir la Junta de Andalucía, que es quien tiene la competencia, porque Gor tiene que dar otros servicios a sus vecinos. Pues, no una residencia de mayores que es la Junta de Andalucía que tiene las competencias. Ese es otro problema que tenemos. Al que le van a decir, tapar la vergüenza a la Junta de Andalucía, que no es capaz de atender las necesidades de los vecinos. También hay un problema, y además un problema, bueno, había otras reflexiones de la dificultad de gobernar en minoría, pero es verdad que es que hemos tenido una tutela de la autonomía local, pero es que además lo reproduce mi compañera en este debate. Que el alcalde de Gor haga lo que considere que tiene que hacer con sus recursos, siempre y cuando no entre ni en inestabilidad, no, le deje de pagar a sus proveedores, porque para él las prioridades ahora mismo de sus vecinos son... Y es lo que hacen normalmente los alcaldes y las alcaldesas de los gobiernos, es sus residencias mayores, porque además genera empleo. Y además tiene los recursos, y seguramente se lo tendrá que hacer la Junta de Andalucía. Y posiblemente la Junta, entraríamos en lo del reparto del déficit asimétrico entre el Estado, el reparto de la deuda entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Y que siempre le toca la negra fundamentalmente a las comunidades autónomas que prestan. Lo decía la vicepresidenta el otro día del modelo de Andalucía, que estamos infrafinanciados en 188 euros por habitante, lo decía un periódico local de máxima difusión. Al final,
las comunidades tienen que prestar la salud, tienen que prestar la dependencia, tienen que prestar la educación como competencias fundamentales. Y el ejemplo que ha puesto don Juan Francisco, que yo no lo entiendo demagógico, significa al final que efectivamente los recursos van donde se quieren poner. Y decía doña Inmaculada, el gasto de personal. Si es que no podemos tener autonomía para decidir qué queremos hacer con los profesionales que los queremos hacer. Primero, porque no podemos incrementar profesionales y hemos recibido un impacto tremendo en el empleo público, que yo lo expliqué en la Diputación, de casi 300.000 profesionales públicos, y yo se lo digo muchas veces a la compañera de Inmaculada, ¿no?, a Sole, que es la que debate los temas de función pública conmigo, de doña Soledad Martínez, con absoluto respeto, Sole, nuestra compañera Sole, en el sentido de que al final esto es un modelo ideológico, porque cuando los servicios no se prestan directamente, la forma de prestarlo es de forma indirecta, y no hay otra posibilidad hoy de prestar los servicios que no sea la indirecta, porque las plantillas de las administraciones públicas no pueden crecer y han decrecido 300.000. Y eso es ideología. Será, Raúl, pero será en 3 minutos. Hacemos un pequeño alto, volvemos enseguida. Seguimos en Granada Debate, seguimos con todos los temas, bueno, todos, nos va a dar tiempo poco, porque se está extendiendo mucho este tema. Hemos empezado, fíjense, siempre tengo una lista de temas importantes, pero al final solo los presento, porque ya a partir de ahí vamos derivando con lo que nuestros protagonistas van poniendo encima de la mesa. Estábamos hablando del agua, que derivó todo a tema económico también, y quería hablar Raúl. No, yo quería hablar, no simplemente que lo que estoy viendo en el debate, hombre, yo voy a seguir hablándoles de tú a todos y el compañero... Eso está bien, yo lo veo, salvo que alguien se moleste, lo veo justo. Incluido a Inmaculada, que le acepto la historia de la Diputación, porque además ya me la sé después de 2 años, hay veces que van a debatir, ya sé lo que van a decir cada uno, pero que me parece bien, ¿no?, porque uno aprende, ¿no?, de los compañeros. Manuel Gómez Vidal es un gran Manuel Gómez Vidal es un gran político, tiene mucha experiencia a su espalda y sabe llevarse el agua a su terreno, se lleva el gato a su terreno, o sea, y estamos hablando de una realidad que es la inejecución presupuestaria, ¿vale? Y él ha derivado el debate a donde le interesaba, que era la regla de gasto, y lo hace fenómeno, o sea, chapó. ¿Por qué? Porque ahí es un terreno donde se puede defender muy bien, se saca del marco de la realidad es que hay 60 millones de presupuestos sin ejecutar, esa es la realidad, y se lo lleva la regla de gasto, que bueno, el compañero Juan Francisco dice, pues también hace populismo, es decir, un caza costará lo que cueste, pero es que nosotros, con los 200 y pico millones de presupuestos, nos sobran 60, entonces, pues ejecutémoslo primero, ¿no?, y luego ya hablamos de más financiación, pero la realidad es que nos sobra dinero, somos ricos, pero no se ejecuta el presupuesto. Esa es la realidad. ¿Alguien más quiere añadir sobre esto, Manolo? Bueno, vamos a ver, que el superávit no solo se dedica a pagar deuda, que también se dedica a inversiones, don Raúl. Y pero hombre, poca, yo sí, poca. ahí sí, hay que, a mí Ahora, sí me gusta sacar pecho de inversiones. Yo sigo hablándote de tú, pero que ahora te va a responder Inmaculada. Bueno, pues ahí en el tema de las inversiones financieramente sostenibles, mejor que no, ese también me va bien. Se dedica mucho más de Raúl, superávit, que muchísimo más sí, a amortizar Raúl, deuda que de lo que se lleva a inversiones. ¿Qué? Muchísimo más a amortizar deuda a los bancos que lo que se invierte. Este año ha ido a deuda 18 millones y a inversiones por ahora 27. No ha ido más a deuda. Amortizar deuda ha ido más. Pero bueno, en fin, ha ido más a amortizar deuda. Lo contrastamos, pero en cualquier caso es verdad que gran parte de esos superávit revierten a la provincia de Granada, y además lo hacemos porque yo decía, también los procesos tienen un elemento nuevo que parece que es que, y lo dice el presidente continuamente, somos un grupo que gobernamos en minoría, y eso significa que cualquier proceso necesita un ajuste político, y antes hablábamos de un tema que tendremos mañana, porque efectivamente para sacar una iniciativa política hacia adelante ya no nos vale con la mayoría, que en un momento determinado tiene su ventaja para gestionar, aunque de verdad que lo digo, a mí me gusta este modelo porque compartir reflexiones con carácter previo a la necesidad de acordar. Necesidad de consenso para casi todo, ¿no?
evidentemente una iniciativa política no sale en la Diputación si al menos no la validan 3 grupos políticos. Claro, Es recordad- una de realidad 5, porque ¿no? no cuentan nunca con el Partido Popular. Entonces, 11, Eso somos 11 del no, Partido no, Popular y no, 11 del no, Partido Eso Socialista. es, y son además- 11 11 PSOE, contra 11. 11 PP, Hemos- 2 Ciudadanos, 2 No, no, y además, Y uno. Y uno Inmaculada Le hemos sabe- tenido la mano en todos los plenos, No, pero jamás, siempre Inmaculada el sabe- pasillo se acaba en Izquierda No, Unida, no, nunca yo viene no al lo Partido puedo- Popular. No lo puedo asumir Y- primero porque aparte de la así. consideración personal que tengo hacia Inmaculada, yo la escucho, yo la oigo y tomamos lo mejor de sus reflexiones. Luego al final nos toca gobernar y seguramente con perspectivas distintas y evidentemente pues con alianzas que para nosotros, si analizáramos las mayorías que han soportado los acuerdos de la Diputación a lo largo de este mandato, la mayoría de los acuerdos lo han conformado 4 grupos frente a 1. 4 grupos frente a 1. Y yo se lo agradezco porque al final, hasta el mismo presupuesto del año pasado, lo aprobaron 4 grupos frente a 1. Y sí tomamos iniciativas del Grupo Popular. Lo que pasa que al final, pues el principal partido de la oposición, cuando además no tiene mayoría de bloqueo, pues efectivamente también tiene El su problema planteamiento. se vuelve a diluir y el problema que aquí hemos puesto sobre la mesa es que hay una gran parálisis en todas las delegaciones de la institución. Y el problema no lo dice el Partido Popular, es que los números, pues son números, son matemáticas. El problema es que se presupuesta un presupuesto de 250 millones de euros y que la parte de inversión, que es la más importante, primero porque es la que necesitan los municipios, las obras son las que piden los municipios en la concertación. Cada alcalde sabe lo que necesita su pueblo y es lo que pide y lo que cofinancia. Y esas obras están sin ejecutar. Es que del bienio 2016-2017 hay muy poquita obra ejecutada, muy poquita. Eso de planes de obra y servicios. Del plan de instalaciones deportivas, exactamente igual. De la legislatura del agua, del ciclo integral del agua, nada. Es que no vamos a dar los números ahora. Pero es que el problema, es que el Partido Popular no nos apoya y tenemos que consensuar con todos. Le hemos tendido la mano en innumerables ocasiones que se siente a hablar con nosotros porque somos 11 contra 11. Pero por una fuerza mayor o superior no es posible. Pongámonos, sentémonos todos, porque el gran problema de la provincia de Granada es que no se están ejecutando las obras y están asfixiando, pero literalmente, a las empresas de la construcción granadina, aquellas empresas que han aguantado a duras penas la crisis, de las pocas que quedan, están literalmente asfixiadas y se está destruyendo empleo, porque haciendo obra pública revierte en la mejora de la calidad de vida de los vecinos, pero además se genera empleo y riqueza. Y dejando de gastar presupuesto, se desatiende a los municipios, se le da la espalda a los pueblos y también a las empresas que tienen que despedir al personal porque no tienen nada que hacer y siguen cerrando. Hombre, nosotros la verdad que no compartimos... Ya breve, porque me gustaría que pusiéramos encima de la mesa tema residuos y nos quedan menos de 10 porque minutos. parece que el planteamiento que doña Inmaculada pone sobre la mesa para el desarrollo de Ha la vuelto el provincia de doña. Granada es la vuelta al sistema de la construcción, ¿no? A volver con la burbuja inmobiliaria que acabó estallando, que es una de las grandes causantes de la crisis, y parece que esa es la vía. El otro día hay una portada de uno de los periódicos granadinos que decía: Granada, el sector de la construcción se recupera por encima de la media, pero es que sabemos las consecuencias de eso. Ese no puede ser el modelo de desarrollo para la provincia de Granada, y entonces creo que en la Diputación hay áreas donde se están haciendo un muy buen trabajo, en cultura, en igualdad. El proyecto del Geoparque al final ha conseguido el consenso, hay una confrontación muy importante y en este mandato todos estamos aprendiendo mucho. ¿Por qué? Porque hay una mayoría de izquierda en la Diputación que está peleándose constantemente, que está dialogando, que llega a acuerdos. Cuando no hay acuerdo, el Partido Popular llega al rescate del gobierno siempre con su discurso de la responsabilidad, que ya ha pasado en más de una ocasión. Por lo menos 3 o 4 veces. O 2 veces, pero no lo apunta. Partido Popular, hombre, Ojo, está ahí por si acaso. El Partido Popular se hombre. ofrece continuamente con la responsabilidad y con el pero proceso no hay- político que nos han dado los ciudadanos. no hay que cogida tenemos, de mano. que tenemos los mismos diputados que tiene el Partido Socialista. Entonces, Residuos, preocupa. Es que te he visto la página abierta desde el principio y sé que está... ¿Por qué preocupa? Bueno, es un tema que preocupa. Bueno, nosotros hemos presentado una moción y da la casualidad que el Partido Popular también ha presentado una moción. No es exactamente igual porque ellos van más en concreto a la ejecución de las obras que hay que ejecutar, que nosotros también lo pedimos, pero nosotros también vamos más a que se planifique las necesidades de recuperación de residuos en cuanto a los proyectos europeos de 2020 y 2030, porque ahora mismo no se está ejecutando el reciclaje que se tenía que ejecutar y para ello es necesario
que FCC cumpla con el contrato que tiene con la Administración, que la Diputación se ponga mano a la obra y exija el cumplimiento de las obras que tiene que ejecutar. Para ello hay numerosos problemas que si ahora entramos, lo explico un poco. Tendrá que ser muy breve porque... Vale, pues si queréis lo explicamos un poco. Parece ser que de las 23 obras hay unas cuantas obras que necesitan una serie de licencias urbanísticas por parte del Ayuntamiento de Alendín, y que los técnicos de Alendín y el alcalde pues se niegan a firmar porque los técnicos no le dan el visto bueno, porque Alendín, por lo visto, es del partido Alendín, ¿no? ¿Es Alendín? Sí, Alendín. Sí, es del Partido Popular. Entonces, el alcalde en su momento sí firmó las obras necesarias, pero ahora dice que ya no va a firmar nada en contra del criterio de los técnicos. Entonces, le dice que los técnicos dicen que Diputación asuman los técnicos de Diputación la firma de la licencia, o de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía se pone de perfil, la Diputación lleva 1 año y medio sin moverse en este terreno, y FCC, que accedió con una serie de bajas en la contratación y permitiéndole estas bajas porque iba a hacer una serie de obras, pues no las hace. Hay obras importantísimas para el reciclaje de la provincia de Granada, obras que no se están haciendo y que serían necesarias para cumplir con los compromisos europeos, y que si no se cumplen pues pueden llegar a multarnos, etcétera, y hay que ponerse las pilas en este sentido. Juanfran. Memoria histórica, muy rápida. La pena en el tema de los residuos es que había un proyecto gestionado desde lo público que se llamaba RESUR. Y ese proyecto, por la falta de responsabilidad de muchísimos ayuntamientos, gobernados en su mayoría por el Partido Popular o por el Partido Socialista, acabaron llevando al garete este proyecto desde la gestión pública, que era RESUR. Y al final pues ha acabado en un proceso de privatización donde hay una gran empresa que se está lucrando y que no cumple. Y encima la Diputación Provincial tiene una capacidad de exigencia mínima, porque no se planta y dice: hasta aquí hemos llegado, cumpla usted, y si no nos vamos a los tribunales para que usted cumpla. ¿Cuál es la realidad? Pues que en muchos casos, y precisamente por la falta de adaptación de las instalaciones, por la falta de todas esas obras a las que estaba comprometida la empresa, llegan los camiones y se sigue enterrando la basura sin ningún tipo de tratamiento. Y eso, vaya, no es que lo diga yo, es que lo dice mucha gente que trabaja allí, es que lo dice la gente que conduce los camiones de basura, que dice: la depositamos aquí para que después las entierren. Y es un problema medioambiental terrible, terrible. Y eso es lo que tenemos que estar viendo, ¿no? Primero, fracaso de la gestión pública por irresponsabilidad de los gestores políticos, y segundo, problema medioambiental por falta de responsabilidad de la empresa privada que está gestionando el servicio. Y Manolo, ya 30 segundos en la respuesta. El problema es que teníamos, cuando terminamos una obra en una planta muy importante, con un fondo de la Unión Europea, con fondos FEDER, donde se invierten 20 millones de euros para modernizar una planta que es puntera en España, una planta donde se recuperan más subproductos que en otras plantas de España. Y el problema es que no se están realizando inversiones, y las plantas, como ya sabéis, todo lo que es maquinaria de última generación se queda obsoleta enseguida. Entonces no se están haciendo obras que son muy necesarias para que la planta a la vuelta de unos años va a ser totalmente obsoleta. Aquí tenemos otro ejemplo más de la gran parálisis de la institución provincial, del Partido Socialista en este caso, que no le exige a Fomento de Construcción y Contrata, que fue la adjudicataria del contrato de gestión de residuos, no le exige que haga esas 23 obras que por contrato están obligados a hacer. Aquí el diputado de Ciudadanos dice, bueno, que habla del Ayuntamiento de Alendín, de que el problema parece que es que como si el alcalde no quisiera dar las licencias, nada más lejos de la realidad, porque en este caso yo incluso, pues entonces lo he entendido más, pero es que en este caso, hasta en 2 ocasiones, yo he acompañado al alcalde de Alendín a hablar con el presidente de la Diputación, con Pepe Entrena, nos hemos sentado allí con el asesor de presidencia, que en la sombra es quien domina todo, quien decide lo que se hace en la Diputación, y allí hemos buscado una solución por un problema urbanístico. Y la Diputación, como siempre, lo estamos estudiando, vamos a trabajar en ello, vamos a ver qué hacemos. Pero van pasando los meses y aquí, pues, Fomento no está ejecutando la obra. Pero es que el Partido Socialista de la Diputación Provincial no está exigiendo a Fomento que hagan lo que tiene que hacer. Y, efectivamente, una mala gestión. Los ayuntamientos, los que formaban RESUR, que eran todos los ayuntamientos con la Diputación, pues decidieron no pagar. Y cuando el Partido Popular llegó a la Diputación había una deuda de 25 millones de euros y nos exigieron los interventores, los habilitados nacionales, una solución a ese problema, que fue disolver RESUR y poner el contador a cero. Bueno, una cosa muy rápida, me he debido explicar mal, no he dicho que sea culpa del Ayuntamiento de Alendín. Es lo contrario, he dicho, el Ayuntamiento de Alendín, el alcalde, lógicamente, si los técnicos le dicen que no es viable o que no es jurídicamente viable, pues no firma.
pero que es lógico y que están remitiendo a los técnicos de Diputación para que ellos firmen las autorizaciones y a la Junta de Andalucía, y no lo hacen. Pero al margen de esa obra en las que se necesita licencia, hay otra serie de obras en las que no se necesita licencia y que se puede exigir a Resur, una en concreto las 7 naves de compostaje concentral, que son 9 millones de euros, las cuales Diputación debería de poner la mitad, que es fundamental para el reciclaje del 50% de la materia orgánica, y que no se hace porque no le interesa ni a FCC ni a Diputación. Por eso creo no le interesa a Diputación porque tendría que aumentar la tasa en 5 euros por tonelada, y no le interesa a FCC porque tiene que invertir los 4,5 millones cuando se le adjudicó el contrato precisamente por eso, por esa baja. Todo en un minuto, Manolo. Bueno, pues en un minuto... Manolo se ha puesto hasta cómodo para responder. No, si es que es muy sencillo, vamos. Resur se disuelve porque tenía ayuntamientos deudores, pero la gran deuda de Resur era la del Ayuntamiento de Granada. Y evidentemente lo ha gobernado el Partido Popular durante mucho... No, pero el gran porcentaje, Isma, era el del Ayuntamiento de Granada. Una planta con una subvención, que decía Isma, dada por la Junta de Andalucía, gestionada por la Corporación Socialista Última, se hace una gran planta de tratamiento. Y se hace un gran contrato. A la hemeroteca me remito porque yo fui enormemente crítico con el proceso de ese contrato. Y efectivamente se adjudica, como dice Raúl, en base a una serie de obras de mejora que estaban en el pliego, 23 obras. Y ahora viene el gran debate. Evidentemente, el contratista tiene que hacer la obra, que se comprometió por contrato. Es que eso no hay duda. Pero evidentemente también la gran pregunta es que ahora estamos en un proceso de planificación urbanística, de plan especial. Ahora no se pueden hacer las obras mientras no tengan una licencia. Y yo pregunto, ¿cómo se hacían antes? ¿Cómo se hacían antes? Cuando además el alcalde era diputado provincial y el responsable de medio ambiente era otro compañero nuestro. ¿Cómo se hacían antes? ¿Por qué antes o se hacían las obras sin papeles y sin licencia? Y yo dejo esa pregunta ahí. Evidentemente, la obra hay que hacerla con papeles y con licencia, con los vistos buenos del alcalde, del Ayuntamiento de Alendín y de sus técnicos, y con supervisión de quien tiene... Pero estos son papeles y años. Pues empezaremos por ahí el próximo debate. Juanfran, gracias. Raúl, gracias. Isma, gracias. Diputado Manolo, gracias. Nos gusta mucho veros por aquí, Nos gusta mucho, de verdad. Gracias a los cuatro por estar aquí. Lo dejamos aquí porque nos quedamos ya sin tiempo y sigue la programación, toda la programación de Onda Luz en Granada. Sean felices.